Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 11 y les vamos a hablar acerca del tema de la clasificación de las palabras según su acento y principales signos de puntuación. A partir de la gramática y ortografía, las palabras por el acento se dividen en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. A continuación, mi compañero Steven les va a hablar sobre las palabras agudas. Muchas gracias, compañero. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que son las palabras agudas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que son aquellas palabras que llevan el acento en la última sílaba, como por ejemplo, la palabra conversar, tambor, entre otras. Tenemos una regla muy importante que dice que estas palabras se tildan solamente cuando terminan en N, S o en una vocal, como por ejemplo, las terminaciones en N, oración, corazón, entre otras. Y las que terminan en vocal, como café, papá, entre otras. Bien, pasamos a ver lo que son las palabras graves. ¿Qué nos dice? Nos dice que son aquellas palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba, como por ejemplo, difícil, árbol, ángel, lápiz, entre otras. Asimismo, tenemos aquí una regla muy importante que nos dice que estas palabras no se acentúan si termina en vocal o en las consonantes N o S, como por ejemplo la palabra protestante, la palabra libro y entre otras. A continuación, nuestra compañera Rosa Mercedes les va a dar un poquito de las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Tenemos préstamo, hipócrita, crédito y examen. A continuación, mi compañero Jairo. Palabras sobresdrújulas son aquellas que llevan el acento en la sílaba anterior a la antepenúltima y todas llevan tilde. Por ejemplo, estéticamente, mandándoselo, tráetelo. A continuación, mi compañera María Fernanda. Gracias. Los signos de puntuación. Delimitan las frases y los párrafos. Establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones para estructurar al texto. Ordenan las ideas y las jerarquizan en principales y secundarias. Podemos decir que los signos de puntuación son aquellas características ortográficas que nos ayudan a escribir y leer mejor. A continuación, mi compañera Leonela. Vamos a hablar sobre el punto. El punto es un signo gramatical. Este se destaca en la finalización de un enunciado tanto como en el comienzo. A continuación, el punto y seguido. Este indica que finaliza y comienza una idea. Por ejemplo, los chicos se fueron temprano a la playa, la mañana estaba soleada. El punto y aparte, este separa dos párrafos distintos. Por ejemplo, ese verano estaba decidido pasarlo en la costa, ya había reservado un departamento. El punto y final es el cierre de un texto. Por ejemplo, la taza está llena de azúcar. A continuación, mi compañera Yanina. Yo les voy a hablar de la coma. Este signo de puntuación es quien nos indica las pausas cortas en los textos. Además, se emplea para separar las partes de una enumeración o serie dentro de una oración. Por ejemplo, tenemos, estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud. Otro ejemplo tenemos, ayer compré una torta, helado, jugos y dulces. También les vamos a hablar del punto y coma. El punto y coma no tiene la misma función que la coma. Se utiliza para oraciones compuestas donde se encuentra más de un verbo o enumeraciones complejas, donde ya existan comas. También se puede utilizar antes de las conjunciones como más, pero, aunque, sin embargo, no obstante, entre otras. Tenemos unos ejemplos. La chaqueta es azul, los pantalones grises, la camisa blanca, el abrigo negro.
En ocasiones salíamos juntos al parque, a veces al cine, pero siempre salíamos juntos. A continuación, mi compañero Héctor les va a hablar de los 2 puntos. Bien, los 2 puntos proceden a las citas textuales, preceden a una enumeración detrás de las fórmulas de saludo en las cartas y documentos. También vamos a hablar lo que es los puntos suspensivos. Se dice que los puntos suspensivos van al final en enumeración o enunciados incompletos. Ejemplo, puede hacer lo que te apetezca, leer, ver la televisión, escuchar música. Para expresar duda, temor, emoción. Ejemplo, iré, no iré, debo decidirme pronto. También se usan entre corchetes para indicar la omisión de parte de un texto copiado literalmente. Por ejemplo, al salir el marido le dijo la falsa mujer a la buena esposa que, punto suspensivo, buscaría algún hombre que supiera hacer algún encantamiento con que su marido perdiera la mala voluntad que le estaba mostrando. A continuación, mi compañera Carolina Lor. Les voy a hablar de los signos de interrogación y exclamación. Estos signos pueden aparecer seguidos por coma, punto y coma o punto suspensivo, pero nunca de punto, y deben colocarse donde empieza la exclamación o la pregunta. Los signos de interrogación se escriben al principio y al final de las preguntas. Los signos de exclamación y de admiración se escriben al principio y al final de las oraciones exclamativas. Como ejemplo, ¿comiste ayer en casa? ¡Qué magnífica pintura! A continuación, mi compañera Luisa les va a hablar de los paréntesis. Gracias, compañera. Yo le voy a hablar de los paréntesis. Los paréntesis son unos signos de puntuación que se emplean para insertar una información complementaria o aclaratoria en medio de una frase. Por ejemplo, el abuelo de Alberto en su juventud fue un brillante cirujano. Parecía una estatua sentado en aquel sillón. A continuación, mi compañera Solange. Yo voy a hablar sobre los corchetes. Enmarca los incisos dentro de un periodo que ya va entre paréntesis. Por ejemplo, una de las últimas novelas que publicó Benito Pérez Galdós. Algunos estudios consideran su obra Fortunata y Jacinta, 1886 al 87. La mejor novela española del siglo XIX fue El Caballero Encantado, 1909. Enmarcan los puntos suspensivos para indicar la omisión de parte de un texto copiado literalmente. Por ejemplo, le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no puede ver mi sonrisa, por lo negra que estaba la noche. La raya. Introduce aclaraciones como el paréntesis. Por ejemplo, esperaba a Emilio, un gran amigo. Lamentablemente, no vino. Señala cada una de las intervenciones en un diálogo. Por ejemplo, ¿deberíamos hablar con él?, preguntó Juan. Es el único que no lo sabe. Gracias. A continuación, mi compañero Matías. Gracias, compañera. Yo les voy a hablar sobre las comillas. Las comillas sirven para reproducir citas textuales. Por ejemplo, sus palabras fueron, por favor, el pasaporte. También sirve para citar títulos de artículos, poemas, cuadros o lugares. Por ejemplo, en el siguiente trabajo analizaremos el Don Quijote. Otros ejemplos. Nos leyó en voz alta el poema Romance Sonámbulo de García Lorca. A continuación, mi compañera Gabriela Crawford. Muchas gracias, compañero. Mi tema principal, la diéresis. Este dice que se sitúa sobre la vocal U en las combinaciones we y wi, para indicar que la vocal debe pronunciarse. Como ejemplo tenemos la cigüeña y pingüino. Como se ve, tiene los 2 puntos exactamente en la vocal U. Se sitúa sobre la primera vocal de un dictongo en textos poéticos para indicar que tal dictongo no existe y que el verso cuenta como una sílaba más. Como ejemplo, el dulce murmurar de ruido. Su importancia radica desde su pronunciación hasta su escritura. Es así como una buena ortografía siempre es bien apreciada, ya que facilita su escritura. Es así como concluyo mi exposición y le doy paso a mi compañera Noelia.
Gracias por la introducción a mi tema, el asterisco. El asterisco es un signo ortográfico auxiliar en forma de estrella que se utiliza, entre otros usos, como llamada de nota y en lingüística para indicar que una forma, palabra o frase es hipotética, incorrecta, o como signo de llamada de pie al nota o a pie de página dentro de un texto. En ocasiones puede aparecer encerrado entre paréntesis. Un ejemplo que pueden ver en este momento en la diapositiva es: la novela fue escrita por García Márquez un año antes de que se le concediera el Nobel de la Literatura. A continuación, la despedida con Cristian. En conclusión, podemos decir que los temas vistos se utilizan en la vida diaria de las personas, ya sea en una conversación o al momento de realizar un informe o una exposición. Vamos a utilizar la comilla o las palabras referentes para tener una manera diferente de cada persona de cómo expresarnos. Gracias por su amable atención. Cuídense. Hasta luego.